Una de ustedes, tres taritas. Ya, a ver, vamos a comentar un poco las lecturas del día de hoy, lo que vimos la semana pasada, y luego continuar con lo que toca el día de hoy. Pero estamos en un punto, hay un plumón que pinte, porque el hermanito no un plumón que no, yo por lo menos, hay un montón, pero bueno, uno solo siquiera, uno solo pero que pinte, como, yo no sé cuál es el que está funcionando. A ver, quiero hablarles primero de que nosotros estamos, no importa, la cámara. A ver, vamos a ser ministro de moto. Estamos en tiempo de Adviento, ¿o no? Sí. Hemos empezado un nuevo año, ¿o no? Sí. Feliz año. Feliz año. El mundo no sabe, el mundo cree que va a ser el 31 de diciembre, ese año calendario, pero en Cristo el tiempo ha sido totalmente transformado, es tiempo de salvación. Entonces estamos en un nuevo año, estamos en tiempo de Adviento. ¿Qué es el Adviento? Primero quiero eso. ¿Qué es el Adviento? Tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? Para la segunda venida de Jesús. ¿Para qué? Para la parucía, para la segunda venida. Para la parucía. ¿Están de acuerdo o no? ¿No? ¿Para entonces preparación para qué? Para Navidad. Entonces hay dos opiniones diferentes. Les voy a decir, la palabra Adviento está en español. Es la misma palabra que en latín se dice advenire y que en griego se dice parucía. Es la misma palabra. Cuando nosotros decimos estamos en el tiempo del Adviento, podríamos decir estamos en el tiempo de la parucía. ¿Qué es la parucía? La segunda venida del Señor. Entonces el Adviento es un tiempo para prepararnos para la segunda venida del Señor. La venida gloriosa como juez. Por eso ustedes han notado en las lecturas que se habla de juez, de justicia, ¿de acuerdo? Nosotros no nos podemos preparar para algo que ya ocurrió. Yo me preparo para algo que todavía no ha ocurrido. Y lo que todavía no ha ocurrido para la mayoría de las personas es la venida gloriosa del Señor. ¿O eso ya ocurrió? Sí, no. Sí, porque todos los que ya partieron, ya se ha manifestado el Señor glorioso y ya lo juzgó. Eso se llama juicio particular. Pero nosotros que todavía estamos acá, nosotros todavía no hemos sido juzgados. Porque nosotros estamos viviendo entre la primera venida y la segunda venida. Nosotros estamos viviendo en este tiempo kairos. Y justamente kairos, les decía, significa salvación porque el Señor viene en su primera venida para salvarnos. No viene para juzgarnos, pero va a venir en su segunda venida para juzgarnos. ¿Se entendió? Entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo del kairos, de la salvación, que el Señor viene para prepararnos Él mismo en persona para su segunda venida. ¿Se entiende ese asunto? Es decir, lo más importante que va a ocurrir en nuestra vida es que el Señor va a venir por segunda vez y va a haber un juicio. El juicio es, diríamos, la sentencia. ¿Ya? Porque cuando nosotros decimos juicio podemos creer que el Señor va a venir y nos va a escuchar, a ver, declara. No. Nos vamos a poner en presencia del Señor y el Señor va a decir, como lo veíamos el domingo de la semana pasada: ven a mí, bendito,
o apártate de mí, maldito. Eso es lo que va a pasar. No es que yo le voy a decir que mi abogado, no. ¿De acuerdo? Y esa sentencia ya es irrevocable, va a ser justa. Entonces el Señor quiere salvarnos. Y Él viene en este tiempo, entre su primera venida y su segunda venida, viene Él en persona para Él prepararnos, para que cuando llegue ese juicio nosotros podamos escuchar: ven a mí bendito. ¿Se entendió? Entonces, lo más importante que a nosotros nos interesa es justamente esa preparación, ¿o no? Y el que viene a prepararnos es Él mismo. ¿De acuerdo? Para eso Él vino en su primera venida. En otras palabras, Él vino, se encarnó de María Virgen, nació en Belén de Judá, vivió cerca de 33 años en Palestina, murió en Jerusalén, todo para que cuando llegue el juicio nosotros podamos ser salvados. Él pueda decirnos benditos. ¿Se entendió? En realidad toda nuestra vida presente es como un arriero, porque estamos esperando que el Señor venga. Pero estamos esperando que el Señor venga y sabemos que cuando Él venga, Él nos va a decir: ya, esto es tu resultado. ¿Se entendió? Entonces, en realidad la Navidad es una preparación para el Adviento. No el Adviento preparación para la Navidad. ¿Se entendió? ¿Por qué la confusión? Porque los dos tiempos están juntos. Entonces, como primero empezamos el año litúrgico con el Adviento, luego viene el tiempo de Navidad, la gente dice: allá entonces el Adviento es preparación para la Navidad. No, la Navidad, el tiempo ordinario, la Cuaresma, la Pascua, todo es preparación para el Adviento. Pero el Adviento no solo como tiempo litúrgico, sino el Adviento como preparación, es decir, toda nuestra vida, porque un día vamos a ser juzgados. ¿Sí? Okay. Entonces eso es muy importante, porque igual que ustedes, en la mayoría de las personas eso está confuso. Y yo creo que no estamos explicándolo claramente. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a celebrar, todos ya hemos celebrado varios advientos como tiempo litúrgico. Y este tiempo es corto. Es más corto que la Cuaresma, es más corto que el tiempo ordinario, es más corto que el tiempo de Navidad. A veces depende, el tiempo de Navidad es variable, puede ser casi. Este año el tiempo de Adviento va a tener 21 días. Porque hemos empezado el 3, termina el 24, 25 ya es Navidad. Entonces solo 21 días. Toda la dinámica del tiempo de Adviento es para que nosotros podamos reconocer al Señor que viene a prepararnos. El Señor ya vino en Belén de Judá, preparó a ese pueblo, y ese pueblo ese pueblo no se supo preparar, no lo acogió. El juicio fue la cruz, que es figura del juicio final. Por eso, pero ¿quién fue juzgado en la cruz? No nosotros, sino el juzgado, el que ha sido sentenciado en la cruz. El primer juzgado es Satanás. Y todos los que lo siguieron. Entonces, todo esto, juicio y todo esto que viene a hacer el Señor está en relación al pecado, ¿o no? Porque el pecado es el origen de todos esos males. El pecado no solo es un problema moral. Los problemas morales son problemas de comportamiento. Yo me paso la luz roja, boto un papel en el suelo,
desobedezco alguna indicación, esos son problemas morales. El pecado es rechazar a Jesucristo y irme con Satanás. Ese es el pecado. El pecado es hacerle la guerra al Señor. Declararle la guerra al Señor. No quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que me da la gana, es decir, lo que Satanás me dice. La mayoría de las personas no lo saben, pero el que no lo sepa no significa que ese hecho deja de producirse. Y esa rebeldía contra Dios frustra el plan de Dios. Pero no frustra el plan de Dios de manera universal, sino lo frustra en el pecador. El que se destruye es el pecador y claro, puede confundir, engañar, impedir que otras personas se acerquen a Dios. Esa es la obra de Satanás. El Señor le ha dado cuerda, diríamos, lo ha dejado suelto, pero con límites. Y eso es para que nuestro libre albedrío pueda elegir y decirle, Señor, a ti te elijo y rechazo a Satanás. Pero muchas veces nosotros le decimos lo contrario, te elijo a ti, Satanás, y te rechazo a ti, Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros, para eso hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad, empezando en la familia, que ha recibido el sacramento del matrimonio, igual que la familia de Nazaret, sean luz para el mundo. ¿Se entendió? Y entonces el tiempo de Adviento, estos 21 días este año, es para que todos nosotros, toda la iglesia, idealmente la humanidad entera, nos demos cuenta y nos examinemos al inicio del año, luego de que ya al final del año nos hemos preguntado si el Señor reina, y entonces darnos cuenta que en realidad necesitamos conversión. ¿Queda claro eso? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, la palabra Adviento es la misma palabra que parucía en griego, es prepararnos para la segunda venida. La Navidad es preparación para la fiesta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la Navidad es preparación para la fiesta? Porque la dificultad que tenemos nosotros es que el Señor en su primera venida ha venido en la humildad de la carne, sencillo, como niño. Y como nosotros que somos también carne y también somos pequeños, pero nos hemos hinchado y engañados por Satanás, nos hemos confundido, nosotros muchas veces por nuestra soberbia no podemos reconocer al Señor que viene. Y entonces la primera venida del Señor, tanto en su nacimiento como en su encarnación y luego en todos los otros misterios de su vida terrena, es para que nosotros nos demos cuenta que la dificultad para reconocer al Señor es la soberbia. Y por eso es que no lo reconocieron. Entonces nosotros vamos a celebrar la Navidad, por supuesto, es un acontecimiento muy importante, pero ya ocurrió. Y contemplamos los misterios alrededor del nacimiento para que nos examinemos, porque nosotros también, el Señor viene a nosotros. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Cuándo ha venido el Señor a nosotros? Ha acampado en nosotros el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nosotros hemos sido como ese pesebre de Belén. El Señor ya ha venido a nosotros. La mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta, la mayoría de nosotros no hemos tenido a nuestro alrededor personas que nos ayuden a que nos demos cuenta. Y la mayoría de nosotros, cuando hemos tenido uso de razón, ya hemos sido, como decía el hermano Roger, envenenados por el mundo, y entonces ya no nos hemos dado cuenta que el Señor está. Nos llama la atención otras cosas,
el Señor es muy sencillo, no aprendemos a reconocer. Entonces, en algún momento nos damos cuenta de eso y tenemos que decir, oye, muchas de las cosas que yo he aprendido son un obstáculo porque me impiden reconocer al Señor. Por eso el Señor dice, tenemos que hacernos como niños. ¿Se entendió ese punto? Eso lo vivió y eso nos sirve a nosotros de ejemplo. Lo vivió el pueblo de la primera alianza. El pueblo de la primera alianza se confundió. Y Isaías, que es uno de los profetas que va a acompañar casi todas las primeras lecturas en el tiempo de Adviento, no el único, pero el principal, relata esos acontecimientos. Pero simultáneamente, Isaías, por eso no es tan fácil de leer, Isaías simultáneamente está hablando de lo que va a ocurrir con la primera venida y lo que va a ocurrir en la segunda venida. Por eso es que los judíos hasta ahora, porque ellos leen el libro de Isaías, pero a pesar de que lo leen, se lo memorizan, tienen estudios, etc., no lo entienden. Y el Evangelio de hoy nos dice que el Señor ha revelado estas cosas a los sencillos. ¿Cuál es el problema de ellos? Es que ellos se han empecinado, definitivamente engañados por el demonio, eso no es algo meramente humano, de que el Señor tiene que venir glorioso, a imponer ya, establecer el reino. Y entonces cuando vino Jesús la primera vez les pareció muy humilde. Y para ellos, que Jesús muere en la cruz, para ellos es la prueba de que Él no es el Mesías. ¿Se entiende? Porque el mismo Isaías dice, pero ellos con esa idea fija ya tienen una conclusión y entonces no lo pueden entender. Entonces, por ejemplo, si vemos el pasaje de hoy día, son 10 versículos del capítulo 11. Ayer hemos visto un pasaje del capítulo 4. Entonces ustedes, igual cuando veamos los siguientes capítulos, van a ver cierta ambivalencia. Por eso hay que leerlos con calma, no lo podemos leer rapidito, no es Entonces, por ejemplo, ¿no? El Señor dice Isaías que el cordero va a estar junto con el lobo. Eso ya pasa. Un cordero, usted lo pone con un lobo en un mismo corral, ¿qué pasa con el cordero? Entonces eso no pasa, pero ese cordero que ha venido es Jesús. Y nosotros somos los que lo hemos devorado. ¿Se dan cuenta? Él es el Cordero de Dios. Pero Él ha venido como Cordero de Dios, diríamos, para hacer que los lobos se conviertan en corderos, que los lobos se vuelvan mansos. Si es que los lobos lo escuchan. Y esto es misterioso. De San Francisco de Asís, en su biografía, ustedes habrán escuchado, que él pues tenía un amor por las criaturas, por la naturaleza, y había un lobo que estaba asolando una de las villas donde estaba en Asís, San Francisco, y él empieza a hablar al lobo. El lobo, su hermano, se vuelve mansito. Entonces diríamos, el Señor va a hacer eso. Si es que nosotros, que somos los lobos que tenemos inteligencia, voluntad, nosotros lo elegimos a Él. Entonces, cuando los seres humanos nos convirtamos, va a ocurrir todo eso que está viendo Isaías. El Señor quiere que eso ocurra antes del juicio. Pero el Señor respeta nuestra libertad. El Señor no nos va a obligar, no nos va a forzar. Él viene manso y humilde y nos da todo para que nos demos cuenta. Pero nosotros tenemos que elegir. ¿Pero qué hace el demonio? El demonio no se calla. Y nos engaña fácil porque en el fondo nosotros queremos lo que nos dice el demonio.
¿Se entiende ese punto? Porque nos gusta lo fácil y nos parece que lo que el Señor nos pide es muy difícil. Y como el Señor sabe que esa es nuestra dificultad, Él viene en persona para Él hacerlo por nosotros, si nosotros lo acogemos. Y quienes tienen que aprender eso, en la iglesia en general, pero dentro de la iglesia, la familia en primer lugar. Porque primero el Señor vino a la familia de Nazaret y luego fue la iglesia. ¿Se entiende? Pero la mayoría de los esposos no lo saben, ni los casados. Y lo que falta es que los matrimonios, las familias, sean iglesia doméstica y enseñen eso. No solo a los miembros de su familia, sino también a otros matrimonios, como decía el hermano Roy. ¿Se entendió? Y ustedes coincidirán conmigo que eso no se está haciendo. Porque cada vez la gente tiene menos tiempo, cada vez la gente se ha embotado de actividades, cada vez la gente le han vendido el engaño que creen que lo más importante para su familia es ¿qué cosa? No es Jesucristo, sino es el dinero. Consumir mucho. Y la misma Navidad ha sido absolutamente, yo diría, en gran parte contaminada por el mundo. Entonces para la gente la Navidad es una época de consumo, la campaña navideña. Y claro, nosotros también nos metemos en esa danza. En sí mismo, claro, no es malo que se reúna la familia, que tenga una cena, eso no es malo. Que se hagan regalos no es malo, pero si es que eso se convierte en el fin y dejamos de lado al Señor y no nos damos cuenta de lo que el Señor quiere hacer, sí se convierte en una trampa. Y a veces nosotros mismos nos disparamos a los pies. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, en las lecturas de hoy el Señor nos habla de eso. A través de Isaías, en esa situación ambivalente, ¿no? De un lado dice que del tronco de Jesé va a salir un vástago. En otra parte va a decir el Señor, va a decir del tocón. Les decía que es el tocón, ¿no? Les he dicho, ¿saben ustedes qué es un tocón? No es alguien que toca. Cuando cortan un árbol, no lo arrancan de raíz, sino lo cortan el tallo cerca, diríamos, a la raíz, y queda una parte del tallo. A eso le llaman tocón. Eso ya no crece nada. Y dice Isaías que de un tocón quemado, de ahí es que va a salir ese basta. ¿A qué se refiere? Que el pueblo de la primera alianza no lo acogió. ¿De acuerdo? Y el Señor viene para Él hacerlo por nosotros. Para Él, diríamos, es la oportunidad que el Padre nos da para que Dios mismo en persona, que ha asumido la naturaleza humana, lo que nosotros no hemos podido hacer, Él lo haga. Incluido el pagar por las culpas de nuestros pecados. Él vencer la muerte y Él poder, diríamos, recibir el castigo que nos corresponde a nosotros. Pero si nosotros no nos damos cuenta, podemos preferir lo que nos dice el demonio, que eso es el pecado, y rechazar al Señor. Padre, una consulta. En cuanto a nuestra salvación, que es a lo que vino el Señor y lo que nos prepara para nuestra salvación, ¿cómo discernir si nosotros realmente nos estamos convirtiendo para buscar nuestra propia salvación? O sea, poniéndonos nosotros como primer lugar y que nos importa a nosotros, o lo estamos haciendo por amor a Dios. Nosotros no lo podemos saber totalmente, porque ni siquiera nosotros mismos nos podemos juzgar. El único que conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es el Señor.
Y en nosotros puede darse la situación ambivalente, que simultáneamente queremos hacer la voluntad de Dios, pero simultáneamente queremos figuretear, queremos, diríamos, tener una manera de dominar. Y entonces nosotros no lo sabemos, pero el Señor poco a poco, mientras que vamos peregrinando advientos tras adviento, el Señor hace que nosotros nos demos cuenta, especialmente en la oración. Pero para eso se necesita la humildad. Porque ¿qué ocurre? ¿Cómo nos engaña el demonio? El demonio nos engaña haciéndonos creer que es más importante la opinión de las criaturas humanas que el juicio de Dios. Que es más importante nuestro propio juicio que el juicio de Dios. Para que justamente nos demos cuenta que nuestros juicios son equivocados, Dios, Jesucristo, dejó que nosotros lo juzguemos. Eso pasó. Jesucristo fue juzgado por los que, diríamos, por las autoridades de la comunidad de la primera alianza. Y lo condenaron. Eso no es algo del pasado. Entonces nosotros tenemos que temer nuestro juicio. Y nosotros tenemos que saber que el único que nos juzga es el Señor. Y los esposos se tienen que ayudar para eso. Porque a veces los esposos pueden caer en la trampa de entre ellos calocinizarse. De entre ellos decir, ay, nosotros estamos bien, somos mejores que los demás están mal. Es el camino peligroso. Los esposos tienen que darse cuenta que el juez es el Señor. Pero, ¿qué pasa en los esposos? Por eso yo lo sé, que se lo he comentado varias veces a los esposos cuando hablo. Los esposos muchas veces se juzgan a cada rato, o no es así. A veces no se lo dicen, pero en la mente están juzgándose. Y a veces discuten. Y a veces en ese juicio entre los dos, uno de los dos o los dos dicta sentencia. Y entonces uno de los dos se arrepiente y entre ellos se reconcilian. Eso no es lo propio del sacramento. Lo propio del sacramento es, oye, alguien ha fallado, entonces, como el sacramento es comunión de amor con Jesucristo, hemos ofendido a Jesucristo. Vamos a pedirle perdón a Él. Porque el único que puede perdonar los pecados y el único que puede curarnos y sanarnos de los pecados es Él. Y se ponen en oración. Pero ¿qué hacen los esposos? Entre ellos se prometen. Ay, mira, disculpa, ya nunca más. Y como les digo, se van a comer chifas, se van a comer pollo y engordan. No, o sea, lo que tienen que hacer es ir al Señor. Ir al Señor, tienen que decir, hemos peleado, hemos discutido, hemos tenido un ataque de ira. No interesa quién empezó, sino sencillamente eso ofende a Dios. Dios, que es amor, que nos ha unido, nosotros en su cara nos hemos estado peleando. En lugar de ir a Él para que nos ayude, entonces hemos ofendido a Dios. Y lo hemos ofendido porque todavía no estamos dejando que el Señor nos cure del pecado y todavía nuestra soberbia, nuestro orgullo está muy alto. Nosotros no podemos resolverlo, Él sí. Vamos a Él. Entonces se ponen en oración, se confiesan, van a misa, reciben la Eucaristía y se dan cuenta que tienen que hacer más oración. Si volvieran a caer nuevamente, eso que tienen que hacer los esposos, se ayudan los dos para hacer eso es lo que tiene que hacer todo bautizado. Yo también. La diferencia es que yo no tengo una mujer que me ayuda, pero a veces las mujeres no ayudan al esposo ni el esposo ayuda a las mujeres. Porque entre ellos quieren resolver el problema. Son como Caín y Abel. O son como Jacob y Esaú. O como Sara
y Agar. Entonces Jesucristo viene a que nos demos cuenta que Él es el que viene a liberarnos de esto, porque todos esos problemas no son consecuencia de mi carácter, que yo soy impaciente. No, todo es consecuencia de que yo todavía no estoy en comunión de amor con Él. No amo como Él me ama. Entonces los esposos tienen que ser los expertos. Pero ¿qué hace el mundo? Les dice otra cosa, le dice que el tóxico, la tóxica, que van al psicólogo, que, a ver, no es que seguro cuando tú eres niñito, entonces de repente tu mamá te dejó llorando y por eso tú tienes este trauma con las mujeres. No, eso son tonterías. Puede ser que eso sea cierto, puede ser que eso haya ocurrido, pero el problema no tiene que, no, el problema es que en algún momento el enemigo se ha metido, me ha engañado, yo me he inventado una historia donde me victimizo, me autojustifico y con eso ya creo que puedo hacer cualquier cosa. Y entonces la psicología refuerza eso. Y eso es una trampa mortal. Ayer nomás hablaba, les comento eso porque ayer hablaba con un joven, claro, para mí, ¿no? Para mí un joven que estaría alrededor de los 30. Entonces este joven, en pocas palabras, me decía, ¿no? Es un joven que ha tenido pues estudios universitarios en una universidad particular, costosa. Su familia no es de Lima, vino a Lima a estudiar, etc. Pero este joven, dos problemas graves, ¿no? Para hacerla breve. Uno, ha caído en las drogas, en el alcohol, pero además en su relación con las mujeres ha tenido pues no sé cuántas, y a cada cual las trata peor. Y claro, se ha encontrado con mujeres iguales o peores que él, pero también con mujeres buenas. Y claro, como este no es un tonto, se da cuenta, le duele, por eso iba a buscarme, porque se sentía dolido, porque reconocía que una buena mujer la había maltratado como si fuera. Y entonces su historia, porque estaba yendo en terapia con el psicólogo, y el psicólogo le había dicho que el problema era porque cuando era niño son dos hermanos, su mamá amaba más a su hermano que él. Y con eso entonces, como él tiene ese resentimiento, ese problema no resuelto con su mamá, ese trauma, entonces por eso él maltrata a las mujeres. ¡Qué tontería!, le digo. Pero claro, si te lo dice un psicólogo, un médico, tú te la crees, pues. Claro, nos falta fe. Y nos falta saber que el Señor, Él es el Rey, viene a nosotros. Por estas cosas misteriosas, este joven se fue a misa, se quedó escuchando la misa y al final se acerca a pedirle confesión. Claro, yo no sé qué será de su vida, porque no, qué va a pasar después, pero lo que de alguna manera el Señor está obrando misteriosamente, se entiende, punto. Entonces, la familia tendría que ser el lugar donde se aprende esto, pero generalmente ya, porque eso no ha empezado recién, todos los aquí presentes, ya hay nuestros padres y nuestros abuelos, ya el mundo ha envenenado a la gente. Entonces necesitamos ser purificados, para eso es la oración, para eso es escuchar al Señor, la Sagrada Escritura. Vamos a ver las lecturas del día de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? Los numerales del día de hoy. ¿Algo que quieran preguntar? Alguien que lea entonces. ¿En qué numeral nos quedamos? El 253. 253. ¿Quién quiere leer? ¿El 253 nos toca o el 253 ahí quedamos? Quedamos en el 253. Ya, entonces 254. 253. Ya, a ver, ¿quién quiere leer? Estamos en dogma de la Santísima Trinidad. En voz alta, sí. Okay. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo,
el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Esto es misterioso, a nosotros nos resulta difícil de entender, ¿ya? Entonces, tratar de explicarlo en palabras no es fácil, por eso decíamos que lo importante de la Santísima Trinidad, a través de lo que nosotros podemos entenderlo, es a través de la relación, porque se nos hablaba de hipóstasis, de persona, de sustancia, de esencia y de relación. Entonces el tema de relación es lo que nos permite entender el misterio trinitario. Pero lo cierto es que es un solo Dios, no son tres dioses. Pero esas personas divinas son consustanciales, es decir, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre y el Hijo lo tiene el Espíritu Santo. No es que uno tiene más, que otro tiene menos. Diríamos, son iguales. Ya son uno. Continuemos. 254. Luego vamos a hablar un poco del tema de relación porque es muy importante para el matrimonio, para la iglesia y para el mundo. ¿Ya? 254. ¿Sigo? Sí. Ok. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Y eso es muy importante, el tema de la relación, porque nosotros somos personas humanas, también tenemos la misma sustancia, también tenemos la misma naturaleza humana, y nosotros también somos distintos. Y nosotros estamos llamados también a ser uno. En las distintas relaciones que tenemos, que se fundan en el seno de la familia, y esa unidad es en el amor de Dios, no en el amor humano. Y por eso es tan importante el don del Espíritu Santo y el amor que se ha manifestado en Jesucristo. Y todo viene de Dios. Es decir, la relación más importante del ser humano es la que tenemos con Dios. Por eso yo le decía a ese joven y les comentaba ahora, no me estaba saliendo del tema. Ese trauma, entre comillas, que dicen ese joven, no, eso es una tontería, porque la relación primordial nuestra es con Dios. Y la relación con Dios siempre es que Dios nos ama. Así nuestra madre no nos ama. Así ninguna mujer te ame, ningún hombre te ame, así sea lo que sea que Dios me ama. Y esa relación era fundante. Yo lo comentaba, no sé si con ustedes o con otro grupo, ejemplo, San Martín de Porres. Ahora, cuando estaba entrando al templo, escuchaba ahí en el templo un grupo de señoras que estaban rezando alrededor de una imagen de San Martín de Porres, que hay en la parte de atrás del templo. Y claro, San Martín de Porres, humanamente, el padre no lo reconoció como su hijo. La madre no estaba viviendo con el padre. Ese niño además era mulato, le decían perro. Entonces ni siquiera los curas lo recibieron inicialmente como religioso. Ese niño tenía todo para ser un resentido.
cómo ese niño no cae en eso y se convierte de repente en un, diríamos, insociable, como se dice, porque el amor de Dios lo purificó. Y tiene que ver con el Evangelio, que dice, gracias Padre porque has revelado esto a los sencillos. Y lo comento en relación a este joven, porque este joven no era sencillo, este joven definitivamente su familia era una familia en términos materiales, este joven que les comento de ayer, que tenía posibilidades materiales. Tan es así que lo mandaron a estudiar a Lima en una universidad particular, le han pagado pensión, etc. Y este joven cae en las drogas. Y se hace la historia que en realidad el demonio le vende el engaño de que su problema para servir de justificación es su relación con su mamá. Porque su mamá quiere más a su hermano que a él. Tonterías. O sea, no digo que esté bien o que no, hace daño por supuesto, pero si nosotros tuviéramos al Señor en nuestro corazón, esos engaños no pasan. Pero esos engaños pueden ser muy peligrosos, porque a veces las personas pueden pasar muchos años hasta que se den cuenta que eso era un engaño, y lo ven y empiezan a vivir creyendo que eso es casi un dogma, y entonces están resentidos, desean el mal, etc., porque le abren la puerta al enemigo. Vamos a la siguiente. .255. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. En efecto, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Y eso es por el amor de Dios. Porque el amor agape, que es el amor de Dios, es un amor total. Nosotros humanamente, los padres biológicos, nuestros padres, no nos han dado todo. La mitad nos lo dio nuestro padre, la otra mitad nos la dio nuestra madre, a través de los lamentos en nuestra naturaleza. Pero en el amor de Dios que los padres reciben en el sacramento del matrimonio, los padres pueden también amar como Dios ama y darles a Jesucristo, al Espíritu Santo, y a través de Jesucristo y el Espíritu Santo al Padre, en esa relación que es la oración. Por eso nosotros, cuando hablábamos de la oración, decíamos que la oración es relación, es decir, insertarnos en esa comunidad de amor. Esa es nuestra comunidad primordial. De ahí mana la fuente para que nosotros podamos tener con nosotros mismos una relación de amor y una relación de amor con las demás personas. Y eso no es inmediato, porque el amor humano que nosotros tenemos está herido por el pecado. Entonces por eso es que tenemos pues esos arranques de egoísmo, de impaciencias, de competencia. Y entonces el Señor, si es que nosotros nos damos cuenta y nos ayudamos, nosotros vamos a la oración como fuente de purificación, para que antes del juicio nosotros ya podamos amar como el Señor ama, porque el juicio va a ser en el amor, ¿se entendió? Entonces por eso es una trampa para los matrimonios
que los matrimonios empiecen a aclararse entre ellos, porque generalmente no van a poder aclararse, porque ninguno de los dos es perfecto, y nunca en un problema de relación uno solo tiene la razón o uno solo tiene la culpa, porque es un tema de relación. Entonces, el mundo incita a eso y hace que uno desde pequeño crea que así tienen que ser las cosas. Entonces, los que han recibido el sacramento del matrimonio tienen que reaprender. Ahora casi se ha puesto de moda, es muy común que la gente dice que quieren hacer sanación, curación, que sus antepasados. Tiene que ver con esto que les comento de este chico, de este joven, y con este tema de la relación con Dios. Entonces, y también yo he visto en la comunidad, también han dicho en la comunidad, no en esta subdiócesis, pero lo he comentado en otras zonas, en otros lugares, que en las comunidades a veces dicen, hay que deshacer de todo, ¿no? Que todos los trapos sucios los tienen que sacar en la comunidad. Yo no sé si ustedes, alguno hace eso, eso es un error. Eso es un error. Puede pasar, como la conversión no se da simultáneamente en los dos, como los dos no son igualmente sencillos, me estoy refiriendo a los esposos, pero también aplica a los hijos en la familia, como todos no somos igualmente humildes, nuestra soberbia, nuestro orgullo no está, diríamos, estandarizada, alguien puede, diríamos, crecer un poco más. El demonio, ¿qué puede hacer? Engañarnos para que uno de los dos quiera corregir al otro. Y a veces hasta lo corrigen con citas de la Sagrada Escritura. Y claro, eso puede ser una trampa. No solo puede, yo diría, le quito el puede, es una trampa. Por eso es tan importante de la oración. Yo les decía que tomen las manos juntas, que oren juntos. Todos sus problemas, absolutamente todos, ustedes antes ni se les ocurra discutirlos entre ustedes, corregirse, todos vayan a la relación primordial, que es con Dios. Vayan a ese fuego purificador, con sinceridad. Poco a poco, al principio les va a parecer que no pasa nada. Pero ustedes poco a poco se van a dar cuenta que eso es más eficaz que, entre comillas, discutir. Ahora, ¿qué ocurre también comúnmente entre los esposos, entre los seres humanos, no solo entre los esposos? Cuando alguien te ofende, tú sientes que, ¿qué haces? Ya no quieres hablar. Le volteas la cara. Lo castigas con tu silencio. No pasa eso. No. Entonces, como eso ya ustedes, como tienen tiempo, ya aprenden esos códigos, ¿no? Entonces a veces no necesitan decir ninguna palabra. Y entonces eso es también mortal. Cuando ustedes tienen algún problema, estoy molesto, que me vas a enseñar. Porque el justo, el que sabe juzgar, no de oídas, decía el pasaje de hoy día, el que sabe, conoce los pensamientos, las intenciones, es el Señor. Ni ustedes ni nosotros mismos sabemos. Y a veces el demonio se mete y hace que le picó, dice, porque de repente estaba todo bien y de repente algo pasó. El demonio engaña. Nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces la gente se despierta y está, entre comillas, de mal humor, fastidiado, mírame y no me toques. Entonces nosotros no sabemos. Entonces más que, dime que esto, que el otro, cuéntame todo. No, vamos al Señor, porque a veces la persona ni siquiera sabe, ni siquiera entiende. Pero claro, si uno no se acostumbra, si uno no tiene esa práctica, no experimenta cómo el Señor efectivamente cura el sana. Entonces no es que yo tengo un trauma, que mi mamita es chiquito, no. He confesado personas de 90 años, y hasta, padrecito, lo que quiero confesar, cuando intentaba en el jardín de la infancia,
Yo agarré el tajador de mi amiguita, de mi amiguito, y me lo llevé a mi casa. Ese es mi pecado. Mi pecado y nada más. Y entonces, con esa tontería, esconde otras cosas mucho más graves. Y lo más grave que tenemos es que nos juzgamos entre nosotros. El juez es el Señor. Vamos a quedar ahí porque Ernesto ya está inquieto, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. 255. Bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre.